¿verdad? Y empezar la conversación. Buenos días, Fernando, ¿cómo está? ¿Me escucha? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Nelson? Aquí estamos, contentos de tenerlo, mi querido amigo, una vez más para seguir hablando, comentando sobre la coyuntura, lo que pasa en el país. Y es importante de una decirle, amigo, ¿cuánto pesa el pésimo manejo de la seguridad para un gobierno? Pues yo creo que en este caso el del edificio de la policía, ¿no? Varias toneladas. Sí, terrible, terrible. ¿Esto de acá obviamente es un retroceso para el presidente o realmente ni siquiera un retroceso porque no ha avanzado? ¿Qué significa para Lazo este asunto de la inseguridad? No, yo creo que es su mayor losa, ¿no? Creo que él va a probablemente a pasar a los anales de la historia ecuatoriana como el presidente que logró dinamitar un logro tan importante como había sido convertir al Ecuador en uno de los países más seguros de América Latina y tornarlo en tan solo, bueno, junto con su antecesor Lenín Moreno, en tan solo un lustro en uno de los países más inseguros de América Latina, con Ujú. la ciudad de Esmeraldas y con la ciudad de Guayaquil a la cabeza de las ciudades más inseguras de la región más insegura en el planeta, que es América Latina. Entonces yo Eso, creo que por ahí va a pasar a la historia. claro, y de hecho ya desde ahí podríamos decir que el presidente Lazo se ha cumplido en el asunto de que estamos en la mirada internacional, pero de muy mala manera. Fernando, tú eres un analista no solamente de Ecuador, sino de manera internacional. ¿Cómo está la imagen del país afuera? Bueno, eso está claro, ¿no? Normalmente es cierto que lo noticiable es lo negativo, pero de un tiempo a esta parte, las noticias de Ecuador se fijan en un tema que antes no existía, como era el tema de la inseguridad, ¿no? Ecuador Ujú. era conocido por otros temas, podría ser por la industria petrolera, podría ser incluso también por el talante del propio presidente Rafael Correa, que atraía mucha atención para lo bueno y para lo malo, para el hecho de que se defendía al mayor Claro. perseguido político como era Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres, que eso atrajo una gran atención y una gran admiración de muchísimas personas de que Ecuador tuviera, bueno, es muy temprano en la mañana para decir groserías, ¿no? No, Para que dígalo lo nomás. tuviera, no, para que un país como Ecuador los tuviera tan bien puestos, ¿no? Como Claro. para plantarle cara al imperio dentro, en el centro, en el epicentro literalmente de Londres, ¿no? De que sería uno de los centros de los países desarrollados, ¿no? Y, Entonces, eso crea gran admiración. Y ahora, pues es la inseguridad, es las matanzas en las cárceles, son los feminicidios, son noticias que normalmente están en la crónica roja y que también atraen, desgraciadamente, por el morbo muchísima atención. Pero una atención que va a redundar de manera negativa no solamente en la imagen, sino también en el turismo. Muchas ujú. personas van a decidir ir a otros lugares antes que venir a Ecuador, cuando de acuerdo a la Lonely Planet y otro tipo de calificadoras, Ecuador era uno de los lugares, de los destinos preferidos para ir precisamente porque en el contexto latinoamericano te ofrecía la gran biodiversidad que tiene este país, pero al mismo tiempo te ofrecía una gran tranquilidad que no Claro. ocurría con los países vecinos, ¿no? Que al final es lo que cuenta, ¿no? Ir de paseo, estar en un lugar y saber que no te va a ocurrir absolutamente nada. Y un asunto muy curioso de lo que decías, Fernando, sobre la actitud de Rafael Correa. El otro día en el noticiero decíamos, bueno, a la final es preferible un presidente que haga llorar a uno que otro periodista, ¿verdad? A que haga llorar a todo un pueblo por el derramamiento de sangre que ocurre en las calles. Y esa era una gran diferencia. Sí, estaba en la discusión, para algunos podría decirse que no le gustaba por la actitud de Rafael Correa, que era bravo, que por aquí, que por acá. Fernando, pero si tú lo pones en una balanza, eso, a irse del país por inseguridad, a ver morir a ciudadanos por falta de medicina, yo creo que hay una gran diferencia. Es lo que todavía no entiende la clase política acá en el país. No, no, y después vamos a verlo también desde la narrativa de los cacareados derechos humanos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, cuando estaba Rafael Correa, continuamente las portadas de los medios eran en el Ecuador. Se persigue la libertad de expresión, se atenta contra la libertad, etcétera, etcétera. Imaginemos que esa narrativa fuera cierta, ¿Ya? ¿vale? Que yo obviamente discrepo totalmente porque creo que es una narrativa basada en una agenda política que en aquel momento tenían los únicos actores que habían sobrevivido a la hegemonía del correísmo, que eran los medios de comunicación, una Ajá. vez pulverizados los partidos políticos en el Ecuador de oposición, ¿no? Bueno, imaginemos que esa narrativa era cierta. Bueno, porque ahora no hacemos exactamente lo mismo, porque hay una responsabilidad directa por parte del presidente y de la función ejecutiva en cómo es la administración de las cárceles y cómo es la administración de la seguridad en el país.
Antes se suponía que lo que estaba en entredicho era la libertad de expresión, pero es que ahora es la vida y la integridad de las personas. Y Totalmente. sabemos que si se viola el derecho a la vida, no hay otro derecho que valga. Porque para poder ejercer los derechos, entre ellos la libertad de expresión, debemos estar vivos. Entonces, ahora las narrativas no son iguales. No se le endilga la misma responsabilidad directa al presidente, se le exculpa en muchos sentidos. Obviamente la población no es tonta, la opinión pública no es tonta y sabe que hay una correlación directa entre la incapacidad de gestionar el país del presidente y el apogeo y la subida de la inseguridad en el país. Pero desde luego que si comparáramos los aspectos más negativos que la oposición a Correa le endilgaba a Correa y los aspectos de lo que está ocurriendo ahora en el país, no hay color, ¿no? No hay No, no, color no, ni no, no. siquiera desde una narrativa de oposición a Correa. Pero lo triste es que no lo aceptan y tratan de justificar lo injustificable y vemos personas de ese lado, de esa corriente, de esa orilla que salen con temas totalmente absurdos. Veíamos al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando, mencionar que Lazo efectivamente es ciego ante la corrupción, pero que ser ciego no es pecado. Y ahí es donde venía lo que tú dices. A Correa le echaban la culpa de la pluma que se movía en algún ministerio. Y ahora a Lazo hay casos de corrupción, hay casos de omisión, matan a una señorita dentro de la escuela policial y no pasa nada. Claro, claro. Y en cambio, Correa, el influjo psíquico es el culpable de la asociación ilícita en muchos casos de a veces construida corrupción, ¿no? Porque Claro. después también hay una gran falencia en cómo se han ido construyendo los casos en contra del presidente y de muchos altos cargos de la época del correísmo, ¿no? Otros se han ido ya cayendo por sí solos. Y desde luego, ningún caso trasciende a las fronteras del Ecuador. Cada vez que se busca una alarma roja por parte de la Interpol, todas son rechazadas. Eso Claro. también nos muestra lo espúreo que son estos procesos judiciales. Pero sí, es interesante ver de nuevo, ¿no?, cómo hay un doble rasero, ¿no?, entre cómo se le endilgan, cómo se le endosan a Rafael Correa ciertas responsabilidades y cómo se les culpa cuando hay una responsabilidad todavía mucho más directa a un señor como el actual presidente, ¿no? Es curioso porque acá se menciona ahora que no es Lazo, sino es el círculo, que es pobrecito, que el presidente no sabe y que son estos malos elementos que están haciéndole quedar muy mal. ¿Crees que el ¿Cómo vas a país... saber si está ¿Ah? todo el día fuera del país? ¿Cómo vas a ver si está o bien curándose, no en los hospitales ecuatorianos donde él tendría que curarse? Mira, Nelson, el día que estén prohibidos los hospitales privados y que todos nos tengamos que cuidar en los hospitales del IES y en los hospitales públicos, ya verás cómo mejoran. Claro, Claro, claro. pero si tú tienes la plata y te vas a Estados Unidos porque no te interesa lo que está pasando en el país, pues seguro que hay una gran insensibilización con el propio proceso de cómo está el derecho a la salud en el país, ¿no? Y si no, pues te vas a hacer turismo y a hablar con tus amiguetes por allí, por fuera, ¿no? O sea, un desastre, un desastre. Fernando, hablando de eso, yo le he preguntado a algunas personas, yo sé que es un chance delicado, pero siempre tengo presente el asunto, porque me parece muy curioso que el presidente siempre esté saliendo, que está muy bien que se cuide, pero creo que la salud es relacionado directamente a la capacidad de gestión. Tenemos un presidente, lamentablemente, que no está bien de salud y eso de una u otra manera nos termina perjudicando, porque está cuidándose, que está bien, que tiene que hacerlo como ser humano, le deseamos lo mejor, pero que no podemos pagar esas consecuencias, Fernando. No, yo creo que además hay enfermedades curiosas, ¿no? A veces de repente surgen COVID cuando yo he visto que en alguna ocasión había alguna rueda de prensa, algo incómodo y de Sí, repente sí. un COVID. Un COVID del cual se recuperó en unas horas y por la tarde pues ya estaba otra vez Ajá. en un escenario más proclive, más beneficioso a lo que quería posicionar, de nuevo aparecía. Bueno, yo creo que efectivamente hay que cuidarse, pero yo diría que hay que cuidarse en el Ecuador, ¿no? De nuevo, Sí. o sea, te lo digo en serio, o sea, a No, mí no. me parece muy mal que al final hay responsabilidades políticas y por lo tanto se debe también de utilizar lo que hay en el país, ¿no? También para visibilizar que la situación está muy mal a nivel de salud, que se ha ido bajando el presupuesto del mandato constitucional del 4% del PIB a cifras que ahora mismo estarán rondando a la mitad
de lo que es el mandato constitucional. Y por supuesto que así no se puede generar un sistema de salud mínimamente digno, y que la excusa no puede ser la falta de plata porque el petróleo está a los precios de los mejores tiempos de Correa. Entonces, por favor, no nos vengan con esas. No, no, sí, y lo peor es que son caretucos, porque el presidente lo ha dicho, que está el dinero que viene, pero el asunto es la falta de gestión, no querer invertir, tener que cumplir los puntos de los organismos internacionales, tener las reservas, los bonos que se coticen muy bien. Sí, se está beneficiando un pequeño grupo. Y hablo de pequeño grupo, Fernando, porque ni siquiera los empresarios como tal, porque hasta el sector empresarial ya está preocupado con el presidente Guillermo Lasso. Yo escuchaba criterios de personas empresarias, claro, no de niveles exorbitantes, pero empresarios que son esos que mueven el país, que ya no lo quieren al presidente y que critican precisamente, Fernando, la falta de liderazgo. Estamos frente a un gobierno totalmente improvisado. No, sí, y es realmente grave, ¿no? Que incluso ya el sector que en principio debería haber sido el único que votara por él, aquellos exportadores que llevan sus reservas fuera del país, muchos de ellos también ven que no les ha llegado la porción de la torta, de la riqueza del país, la tajadita que le habían prometido, ¿no? Entonces es grave porque la inoperancia llega al punto de no poder ni siquiera trabajar para la élite a la cual él pertenece, ¿no? Y esa es una realidad, Nelson, pero hay una mucho más grave, ¿no? ¿Te acuerdas que la campaña del 2017 era 1 millón de empleos en 4 años? Y que después también se hablaba del el emprendimiento y de la formalización del trabajo. ¿Dónde está eso? Yo lo que veo son compañeros y compañeras, por ejemplo, estudiantes que cuando terminan las carreras tienen que irse a trabajar a sueldos de hambre, en donde los empresarios no les ponen en el IES, en donde se les explota y no se les paga horas extras, en el que hay una flexibilización laboral en la que si un día te da por estar en desacuerdo con el patrono explotador, o cuando en un día faltas incluso por enfermedad, de repente estás en la calle. Sí. Entonces, las condiciones actualmente son de hambre, y eso que no se lograron pasar en la Asamblea Nacional, menos mal, las leyes que iban orientadas a flexibilizar todavía más los horarios de trabajo. Entonces, hay una masa obrera que lo está pasando muy mal en el país, y a esa gente nadie les está protegiendo. Es más, si dependiera del presidente Guillermo Lasso, una mayor flexibilización y una mayor facilidad se le daría todavía a ciertos empresarios explotadores para seguir haciendo eso. Entonces, debemos de acabar con esa situación de hambre de una masa importantísima obrera en el país. Definitivamente, es que si le das chance, lo hace. Afortunadamente, creo que ahí, por suerte, hay este choque de fuerzas y eso se impide. ¿El país tiene algún tipo de salida, Fernando, o definitivamente hay que aguantarnos 3 años? Hombre, yo creo que hay varias salidas, ¿no? Yo sí creo en que las luchas sociales son las luchas por la dignidad, ¿no? La Constitución nos ha dado un mecanismo, pero yo al final no sé si el mecanismo que se nos ha dado es una forma de sacar el vapor de la olla a presión, o es realmente un mecanismo que se puede poner en práctica, como es el revocatorio, ¿no? Claro. Yo espero que ese mecanismo pueda ponerse en práctica porque es un mecanismo importante, ¿no? de control de la ciudadanía sobre la acción de sus políticos. Y después siempre estará el derecho a la rebeldía, ya lo hemos visto, ¿no? Que desgraciadamente, solamente nuestros políticos, cuando no trabajan por el bien común, por los derechos de las grandes mayorías, son esas marchas y esa rebeldía que tienen muchos sectores de la sociedad los únicos que consiguen derechos. Y de nuevo, ¿no? Ahí, por ejemplo, el ejemplo creo que lo ilustra muy bien es octubre del año 2019. Claro. A sangre y fuego, el presidente Lenín Moreno liberaliza los precios de los combustibles, con lo cual estuvo, por supuesto, totalmente de acuerdo Guillermo Lasso, en el que también se trató a quienes protestaban como vándalos. Y fue después de poner a 10 muertos sobre la mesa, después de poner a más de 1000 heridos, después de más de 1000 detenidos, pero al mismo tiempo poner en jaque al gobierno, cuando se retiró aquella medida. Entonces, desgraciadamente, aquí no, si no hubiera sido por las cruces sobre el agua, no se habrían conseguido los derechos laborales en el Ecuador. Totalmente. Pero fueron 2000 muertos que se pusieron en el río. Entonces, desgraciadamente, son las luchas sociales las únicas que dinamizan el lograr derechos y dignidad, ¿no? Y ese es ese es un mecanismo.
el último recurso cuando ya tenemos un gobierno que no escucha, ¿no? Antes yo tenía aquí una pregunta sobre el No, pero paro. la protesta legítima, o sea, después hay protesta legítima, Sí, sí, ¿no? sí, yo totalmente de acuerdo con eso, ¿no? De ahí el vandalismo, el robo y todo eso, yo estoy totalmente en desacuerdo. ¿Crees que, antes de ir al tema del paro, crees que la comunicación en el país, porque hablábamos hace un chance de la comunicación, de una u otra manera ha aupado el asunto de que el presidente Lasso siga, es decir, hay una complicidad también por parte de la comunicación en torno a la forma de gobernar del presidente Guillermo Lasso? Bueno, depende de qué comunicación, ¿no? No creo que Bueno, hablando claro no se puede meter ahí dentro, ¿no? bueno, pero ahí Desde como para saco. hacernos el... Claro, si hablamos de los medios privados con fines de lucro, que son los que tienen una mayor capacidad como para imponer discursos y agendas a la ciudadanía, pues sin duda, ¿no? Es decir, esos grandes medios privados que son empresas privadas que buscan la rentabilidad como de lugar y que además comparten con el presidente Lasso una visión de sociedad ideológicamente liberal, pues sin duda hay un respaldo, porque para esos medios a los cuales que han logrado la liberalización de su sector desde que llegaron Lenín Moreno y Guillermo Lasso, que les han vuelto a permitir, mirando para otro lado, que bancos tengan medios de comunicación y que Claro. puedan hacer las grandes fortunas negocios con la comunicación y poner de nuevo sus agendas como parte de sus negocios en la comunicación, sin duda va a haber un respaldo, porque saben que los intereses de esos medios con fines de lucro, que son de carácter ideológicamente liberal, coinciden con los de estos políticos. Entonces se les exculpa y se les cubre y se les apoya porque entienden que las alternativas son gobiernos que probablemente, bueno, no, con certeza van a trabajar para las grandes mayorías, lo que no está Claro. haciendo el actual gobierno, pero que también van a poner cuota o van a, de alguna forma a acotar un comportamiento libertino y un comportamiento no apegado a los derechos humanos como la libertad de expresión o la información veraz por parte de esos medios. Esos medios son los principales y además esos medios normalmente son controlados por la propia élite económica, Claro ¿no? que sí. Esos medios, por supuesto, están apoyando de forma irrestricta al presidente Lasso. Es por fin su presidente, porque Guillermo Lenín Moreno fue un arribista. Fue un tipo que se las quiso dar de élite y de liberal y yo quiero ser parte de vuestro club, ¿no? Porque he ¿Ya? estado siempre, soy el no man's, o sea, soy al que nadie quiere nunca nadie, entonces yo quiero ir con vuestro grupo. Y no era parte de ellos, Así fue un es. instrumento útil, por supuesto, pero por fin hay un banquero de la élite que representa los intereses de la élite, uno de ellos, uno del club, no una revista como Lenín Moreno. Entonces, por supuesto que hay que apoyarle, porque es muy importante que este gobierno, por muy inoperante que sea, continúe, porque las alternativas son poco evaluables para la élite. Las alternativas tienen no son certeras, ¿no? ¿Qué puede ocurrir con otros gobiernos? No lo saben. Entonces, hay que apoyar a este inoperante porque es parte de su Claro, y grupo. lo tienen vigilado o lo tienen controlado o al menos le pueden llamar por teléfono a darle algún direccionamiento. ¿El Lazo aguantaría un nuevo paro? Depende de cómo se haga el paro y con qué intencionalidad, ¿no? Y depende, porque, a ver, si el primer paro no ha tenido como resultado, o sea, o mejor dicho, las mesas de negociación no han rendido los frutos esperados, pues un segundo paro supongo que no querrá caer sobre el mismo, no Claro. querrán tropezar sobre la misma piedra. El próximo paro tendrá probablemente otros objetivos. Y supongo que un paro en estos momentos, con el hartazgo que hay, los grupos feministas, en las mujeres, en todos los sectores sociales que se han visto empobrecidos, en todos los sectores sociales que han visto cómo su seguridad se ha visto afectada, pues yo creo que sería un paro muy complicado para Mm. Guillermo Lasso en caso de producirse. Ujú. Y eso también está en entredicho porque las mesas de negociación tampoco es que han avanzado de la forma como han querido y de hecho ya habían comunicado que están pensando en movilizarse luego del tema de que se cierre. Creo que es el 13 de octubre que precisamente se cierra. Daniel Naveda, saludos desde Madison. Excelente programa, dice, felicitaciones. Nos envían un mensajito. Fernando, la consulta popular, ¿crees que va a tener algún fin? Porque siento que ha perdido bastante consistencia en estas últimas semanas.
Claro, habrá que retomarla, ¿no? Supongo que se retomará después del dictamen de la Corte Constitucional sobre las Exactamente. preguntas presentadas por el presidente Lasso. Ya empiezan a haber sobre todo movimientos que yo lo dije hace el mismo día que salió la propuesta de la consulta, ¿no? Creo que quienes ya se están movilizando son los migrantes, porque van a ver, por ejemplo, sus derechos políticos drásticamente reducidos, ¿no? Tengamos en cuenta que la consulta presenta una que se elija en el exterior un asambleísta por cada 500.000 habitantes en el exterior inscritos, ¿no? Y actualmente hay 400 y pico inscritos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de 6 se va a reducir a un asambleísta o de 6 se va a reducir a ningún asambleísta. Ayer fueron las elecciones en Italia, antes de ayer, y Italia tiene, por ejemplo, la elección de 8 asambleístas en el exterior, en el Parlamento italiano. Entonces, nosotros vamos a ser más listos que nadie y a eliminar, sobre todo un país en el que la migración ha sido tan importante y tan reciente, vamos a eliminarla. Bien, entonces ya hay sectores que se están movilizando y supongo que eso irá tomando fuerza porque de alguna manera no sé si recuerdas aquella película de La caja china, ¿no? De cómo los políticos deben de inventar distintas excusas, estrategias o temas que orienten la atención pública para que no se hable de los problemas que realmente tiene la gente. Ajá, que es lo Entonces, que la no dices. consulta, la consulta yo creo que tiene también esa intención, ¿no? Hablemos de la consulta para no hablar de inseguridad, para no hablar de pobreza, para no hablar de nutrición infantil, para no hablar de la situación deplorable de nuestras escuelas y de nuestros hospitales. Entonces, inventemos el tema de la consulta, ¿no? Me saco este conejo de la chistera y entonces la atención mediática se centra en esa batalla. Yo espero igualmente que el hartazgo sea tal, porque al final, como también dice el compañero David Chávez, eso es una especie de referéndum de aprobación, ¿no? Al igual que fue también el del año 2008 en relación al gobierno de Lenín Moreno. Ujú. Entonces, esa sería como, él lo define como la tercera ronda de las elecciones. En cierta medida también tiene ese componente. Guillermo Lasso quiere que de alguna forma, ante la situación deplorable de su imagen, este referéndum en el que plantea muchas de las preguntas que la población va a decir sí automáticamente, en realidad lo quiere instrumentalizar como una manera de afianzar su imagen en un momento tan negativo. Ok. Entonces, veamos si le sale bien la jugada o no. Después, por supuesto, hay otros temas que van orientados a un mayor autocratismo y a reforzar la imagen presidencial, como es, por ejemplo, la eliminación de la elección de los miembros del Consejo de Participación Así Ciudadana es. y Control Social. O sea que hay muchos componentes, ¿no? Pero yo creo que el más importante es ese, es el desvío de la atención de lo que realmente importa, de la atención pública, y después reafianzarse en el poder en una especie de referéndum por su gestión ante preguntas en donde la mayoría se van a... en principio se responderían que sí. Si él la pierde, eso sí que es un desastre. O sea, si él pierde, es una jugada relativamente arriesgada, porque también hay la posibilidad de perderla. Y Por si él la supuesto. pierde, ahí es apague, vámonos, ¿no? Porque Claro. ya, o sea, ni poniendo las preguntas más tontas te han dicho que sí, entonces, chico, ya. Claro. Y que además son preguntas con trampa en algunos casos. Para finalizar, mi querido Fernando, tu percepción de lo que pueda pasar. Estamos a la vuelta de la esquina. Lamentablemente, los hechos ocurridos en estas últimas semanas con la desaparición y muerte de María Bernal, pues ha tenido el foco en esta situación, que esperemos tampoco que se vaya, que se investigue, que se llegue hasta las últimas consecuencias. Pero las elecciones están a la vuelta de la esquina. ¿Qué crees que vaya a pasar? ¿Cuál es tu percepción en torno a esto? ¿Cuáles son los grupos que definitivamente podrían estar peleándose las alcaldías y prefecturas? Bueno, como sabemos, las elecciones seccionales y locales tienen una dinámica muy particular, ¿no? Normalmente pesa mucho la figura, la persona, ¿no? Más allá de la sigla política. Esto ha sido una pauta histórica. Pero, sin embargo, creo que, por ejemplo, en el caso del correísmo hay un cambio fundamental, ¿no? Creo que, por un lado, estos años de persecución han servido para depurar en gran medida el correísmo, es decir, están los que querían estar y no los que simplemente se querían beneficiar Ok. de formar parte de un movimiento político hegemónico que creció exponencialmente desde las primeras elecciones presidenciales y eso, por supuesto, atrajo a muchos sátrapas dentro del propio partido. Entonces, ahí hay una depuración muy interesante y creo que muchos cuadros de la militancia que se han mantenido con coherencia, con trabajo, con valentía, hoy ocupan la primera línea
de lo que va a ser estas elecciones en muchísimas de las alcaldías. El correísmo además llega muy maduro porque en las últimas elecciones del año 2019 recordemos que no se pudo presentar ni al 10% de las juntas parroquiales, ni al 20% de las alcaldías y ni siquiera a la mitad de las prefecturas, y aún así con una tolda obtenida de forma, pues eso, a saltos y barrancas, incluso así consiguió 2 prefecturas muy importantes. Claro. Estuvo a punto de conseguir, por ejemplo, la alcaldía de Quito también en aquel momento. Entonces creo que ahora es un momento muy distinto. Hay un proceso mucho más sólido, mucho más orgánico, y creo que esta va a ser la fuerza que va a dar el do de pecho en estas elecciones. Creo que el correísmo va creciendo de una forma muy sólida y que lo vamos a ver realmente ahora en las elecciones locales. Y que esas elecciones locales van a ser también la base, una base muy sólida para llegar lo antes posible a Carondelet. Fernando, ese crecimiento está sustentado en esta campaña que hace el correísmo de con Correa estábamos mejor. Este mensaje ha calado, ¿crees que ha funcionado y ha hecho que la efervescencia por el grupo crezca? Básicamente lo que se ve dentro de la organización es el grupo, podría decirlo, no sé si me equivoque, tú me corregirás, creo que el más organizado a nivel nacional, que habla bastante bien de lo que vaya a ocurrir en las próximas elecciones. Bueno, es el único partido orgánico en el país. O sea, no solamente es que sea el que está mejor organizado a nivel nacional. No, no, no. Los partidos políticos tienen que vivir o viven, se inspiran de unos ideales, sean de derechas o de izquierda. Okay. ¿Vale? ¿Cuál es el único partido que tiene algún tipo de ideal, algún tipo de, no solamente de visión inmediata de beneficio político en el ejercicio de la política, y que vea unos ideales y una transformación de país y una mejor sociedad y una visión de mundo distinta? ¿Cuál es? El correísmo. Claro. No hay ningún partido. El único que se le podría asimilar podría ser, por su historia y abolengo, el Partido Social Cristiano. Pero el Partido Social Cristiano no es un partido a nivel nacional. Eso es cierto, ¿eh? Es un partido que tiene su feudo concentrado en una parte, en la parte sur de la costa ecuatoriana, y se acabó. Tú subes después... Bueno, y además Nebot lo dejó muy claro, ¿no? Cuando mandó a los indígenas al páramo. Claro, digo, aquí este es mi territorio, váyase aquí. Claro, y yo no quiero ir allí, yo no quiero ir al páramo, yo no quiero ir al oriente, pero ustedes tampoco vienen aquí. Entonces ellos tienen un feudo del cual veamos si encima los van a sacar en estas elecciones que vienen, que es muy probable también, porque los candidatos... ¿Cómo ves eso, Guayaquil? ¿Qué pasa ahí? Yo veo unos candidatos muy... Y además el candidato del correísmo ha tenido, bueno, el Aguiles ha tenido un exponencial crecimiento en los últimos días por el tema de la notoriedad, porque ya se sabe que él es el candidato, o se va sabiendo poco a poco que él es el candidato del correísmo. Cuidado, cuidado, si no, con las meteduras de pata de Cynthia Viteri, cuidado si no también los desbancan de su propio feudo. Es muy probable que eso ocurra. No ya del Guayas, que Marcela Guiñaga es un animal, ¿no? También, y de cara a las elecciones vamos a ver una campaña espectacular, porque es una mujer poderosísima desde el punto de vista político. No solamente que del Guayas probablemente ya estén desbancados. Vamos a ver. Vamos a ver si no los desbancan de su propio feudo, ¿no? De la propia ciudad de Guayaquil. Entonces, como volviendo al punto de antes, el único partido orgánico y con unos ideales de vocación, de partido político, de transformación social en este país es el correísmo. Lo queramos o no lo queramos. El resto de los partidos o son chiriperos, o son plataformas en torno a una persona, o son plataformas que solamente tienen incidencia en una parte muy reducida del país. Entonces, claro, eso al correísmo le da... Yo ya te puedo asegurar, Nelson, y eso ya, bueno, lo escribo donde te dé la gana, el partido más votado, sin duda ninguna, y el que va a obtener una mayor cantidad de alcaldías como partido único, diferenciado, va a ser sin duda la lista 5. De eso no me cabe ninguna duda. Ahora tenemos que ver cuál es el impacto real que va a tener. Cuáles son todas las prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales y concejalías que va a obtener el correísmo. Pero que va a ser el más votado y el que va a obtener un mayor
poder real en las elecciones seccionales y locales, yo creo que eso no queda ninguna duda. Interesante. Fernando, yo, perdón que te interrumpa con un poquito más de tiempo, pero me parece interesante preguntarte esto. ¿Crees que esto funciona también por el hecho de que Rafael Correa es un tipo muy activo a pesar de que no está acá? En comparación, tú lo hacías con el PSC. Por ejemplo, en los últimos eventos vemos a un Rafael Correa preocupado, molesto, fastidiado, indignado con la muerte de María Bernal, y vemos un Nebot que no ha dicho pío. Eso marca mucho. Claro, bueno, yo más bien lo que creo que Jaime Nebot está un poco de retirada, ¿no? Yo Ya diría está que, como, no quiero meterme así, ¿no? Ya. sí, diría yo, no lo sé, yo creo que sí, ¿no? No, o sea, habrá que ver, es interesante, ¿no? Porque los silencios también dicen Claro, mucho. claro. Pero hombre, sin duda, a ver, por mucho que se le ha vilipendiado, perseguido al presidente Rafael Correa, pues vemos que, primero, que esa máxima, ¿no? Que es triste, ¿no? Porque es una máxima en negativo, con Correa está aún mejor, pues es indiscutible, ¿no? Claro. Es indiscutible. Y ya no hay ninguna excusa, ya ni la económica puede ser una excusa. Ya ni me hablen de los precios del petróleo, por Claro que sí. favor. Entonces, claro, eso incide mucho en que obviamente el correísmo siga siendo una fuerza viva, ¿no? Y después también, pues efectivamente, pese a la lejanía geográfica, hay una actividad frenética por parte del presidente y una sinceridad y honestidad en el presidente y en sus declaraciones. Y eso la gente lo sabe. Entonces tú ves a un presidente actual en funciones escondido debajo de una piedra y ves a un presidente perseguido, vilipendiado y tal, que está ahí Claro. dando la pelea en primera línea, ¿no? Entonces, claro, la gente lo ve, ¿no? Entonces, y frente a la frustración, pues tú miras para atrás y dices, es que Ecuador era otro país hace solamente 5 años, pero no solamente era otro país por el tema de la inseguridad y por el tema de que se vivía mejor desde el punto de vista económico, es que incluso desde el prestigio internacional. Es que Ecuador antes aparecía en los medios de comunicación dando lecciones de cómo se tenían que hacer las cosas. Era la capital sudamericana de la integración en la región, que la teníamos aquí. Lo que te contaba antes de Julian Assange. Y ahora solamente salimos en la crónica roja de los medios internacionales para hablar de las masacres en las cárceles y ese tipo de terribles noticias que nada bueno le dan a la imagen del Ecuador. Entonces, obviamente, eso la gente no es tonta, la gente lo ve. Totalmente. Fernando Casado, la gente reclama más tiempo, pero te vamos a invitar en otra ocasión porque obviamente podemos quedarnos una hora conversando. Tus palabras para despedirnos. Pues nada, un placer como siempre, Nelson, conversar contigo. Ha sido un placer y bueno, yo creo que vienen tiempos mejores. Hay que aguantar un Esperemos. poquito más porque vienen tiempos mucho mejores. Que así sea. Nos vemos, Fernando. Chao, chao. Chao. Muy bien, ahí estuvo, mis queridos amigos. Fernando Casado en la primera parte de las entrevistas del día de hoy.